café o un té. Le dijimos que no, él dijo, sí, ahora te lo traigo. Pues viene con café y té. Es un beduino que tiene una jaima, una tienda aquí a unos cuantos metros. Leche de camello. Nos ha traído 3 litros nomás, ¿no? Y dice que esto te pone, vamos, fuerte, ¿sabes? Por las noches, así que me ha dicho que dormir nada, que ¿Qué me va a decir? me va a tocar tomar la leche de camello y me va a dar una cagalera que no veas. Pobrecito. ¡Anda, sabe para adelante, pero güey! Mira, pan caliente. ¿Cuál de pan que tenemos? Calientito, ¿eh? Después de lo de ayer, ya tengo miedo de acercarme. Hace un calor que no veas. Ayer me pasó algo, soy muy mosqueada con eso. Habéis visto, ¿no? Los chicos que hemos estado durante la noche, todo bien, hemos estado ahí un buen rato, pero ya para despedir, para que se fuesen, ya estaban ya remoleando, que no querían irse, que mientras estábamos ahí tomando el café y tal, estaba con unas conversaciones raras y nada conveniente. Sí, tampoco es que entendiéramos mucho, pero con el traductor y tal, pues bueno, y los gestos suficiente sí, para entender, suficiente, ¿no? y claro. Decidimos ya irnos a dormir. Al final el otro todo bien, se fue, el primero que vino, luego el segundo empezó a insistir. Nos metimos en la tienda, cerramos la tienda, vino a la puerta de al lado de Vicente. Decía que podía entrar dentro de la jaima. Hombre, en una jaima grande, yo le decía, no, ya a dormir. Y él insistiendo, yo, no, ya nos vamos a dormir. Y entonces pasó al otro lado de la tienda donde estaba Fernanda a hablar con ella. Estaba con el teléfono así un poco iluminando. Iluminando dentro para ver cómo estaba. Bueno, hasta ahí no pasa nada. Pero luego viene a mi lado y yo con la tienda cerrada también, la abro. Sí, entonces Fernanda abrió para coger la botella. Y bueno, todo bien, cogí la botella, la metí dentro, se quedó abierta un poco la tienda. Entonces decía no sé qué y yo no, bye, good night, bye. Y fue antes de salir y metió la mano así en la brecha que estaba abierta de la tienda, metió la mano así, como haciendo así, como para ver qué tocaba, ¿sabes? Tal cual, metiendo la mano para ver si me tocaba a mí. Yo ya le vi raro porque venía con perfume y hacía así, pero a mí hacía así. Estregaba el perfume así, ¿sabes? Y aquí ten en cuenta que son muy comedidos, ellos son mujeres, vamos, ni se le ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos con conversaciones de aquí a ayer que no deberíamos tenerlas. Bueno, resulta que estábamos ahí y empezó que si la leche de camello. Ajá, era para la potencia y tal, y no sé qué leches. Nosotros nos reímos, en fin. Claro, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esas conversaciones cuando empiezan hay que cortarles desde el inicio. ¿Por qué? De todas formas, el hombre que empezó todo eso se comportó perfectamente, Sí. como todo el mundo aquí, no es lo normal. Sí. Ahora mismo acaba de pasar un hombre y ha parado, ¿qué tal? De dónde somos, ha dado pan. Siempre la gente viene, nos da cosas, nos trata súper bien, muy respetuoso. Claro, O sea, pero es lo que pasa. ha sido siempre hay un gilipollas en todos Ya, los sitios. pero es que te pasa esa situación y es como ya te quedas, te pasará otra vez, de que yo fui a coger el pan y ya me daba cosa acercarme al coche. Que sí que es verdad que no... Es la primera vez que nos ha pasado Sí, algo así, pero bueno, aquí. claro, es que... O sea que... Cariño, Ya, pero bueno, ya está. De todas formas, es lo que siento, ¿sabes? es una sensación mala y ya está. Malísima para mí. claro. No, tú no la sientes, si lo sientes es horrible. Intenta tocarte sin tu permiso, acariciarte y eso, ¿qué Sí. coño es? Los países árabes nos han tratado siempre súper bien todo el mundo. Pero bueno, lo que he dicho antes, siempre hay un gilipollas en todos los sitios y aquí nos tocó, por lo visto. Pues ha sido una muy mala situación. Sí, además, este porque- hombre vino después, porque primero el hombre que vino, que no queríamos café, luego fue a por leche de camello, fue a ordeñar la camella, la leche caliente en una bolsa, y ese hombre bien. y Hablando tal. tonterías, pero bien. Pero bien, se portó, se fue y ya está. Y el otro fue el que se quedó ahí, remoleando. Yo digo, pues estará ajustando algo del coche, lo que sea, no sé. Y luego esa situación, pues la verdad que... Bueno, pues ya está. A lo bueno, que estamos en un sitio aquí en medio de la nada, si hay un pequeño pueblo ahí, muy pequeñito, y hace un calor, no lo podéis imaginar, a las 8:30 de la mañana. Vamos hacia Medina, que ya nos quedan solo 150 kilómetros. Y yo creo que nos quedaremos 2 o 3 días a ver si podemos editar, porque es que llevamos una semana que imposible ni editar ni nada. Aquí, aparte de que hace muy buen tiempo para acampar y nos gusta, aparte es que por aquí tampoco hay hoteles ni nada. Si tienda lo tienes fastidiado. Porque por la noche además hace frío. El desierto por el día hace mucho calor, pero por la noche hace frío. Y no hay sitio para dormir.
Aunque siempre te acogería cualquier familia. A ver si no la liamos para salir de aquí. Buah, buah, bájate, bájate, ayúdame, empújame, no salgo. Espera, espera. Dios, está súper hundida. ¿Ya? 2, 3. Mira, me tiras, cuidado. 1, 2. Vale. Dios, ¿cómo está esto? Gira, gira. Cuidado ahí. Aquí, wow. Venga, a ver si puedes tú, si no te ayudo. Ay. Joder, ¿cómo está? Está súper blanda. Está con suavidad, ¿sabes? Venga, venga, sin parar, no te pares que es peor. Vale. Para acá recto. Muy bien, muy bien. Tira recto. Recto, venga, ahora va así. Ahí, perfecto. La leche y vinagre. Las salidas matineras son, vamos. En el súper a comprar unos yogures. La sombra está detrás. Lo compras y nos lo comemos ahí detrás. En marcha no se va mal, pero cuando te paras, estamos ya a ver a cuánto, a 181 de Medina. Medina es una de las ciudades santas junto a la Meca, aquí en Arabia Saudí. Y la gente es muy religiosa. Y en estas ciudades, pues mucho más aún, claro. Aquí en algunos sitios la gente lleva mascarilla, ¿ves? Para entrar en los comercios. Nosotros no nos la hemos puesto en ningún sitio y no nos la han pedido que nos la pongamos. Algunas empresas grandes de supermercados y tal obligan a los empleados a llevarla. Eso es un país muy, muy seguro. Te puedes dejar la llave puesta en la moto, todo colocado, la cazadora encima. Nadie te va a tocar nada. Es una de las ventajas que tienen los países árabes. Las penas son muy duras, te pillan robando alguna cosa, entonces claro. Esto funciona así. Si no te pasa nada, la gente se desmadra. El que es bueno a veces se hace malo y el que es malo se hace muy malo. Si cuando te pillan te cortan la mano, uno se lo piensa, ¿sabes? Que así es. Ya viene Fernandita con la compra. Tened en cuenta que son muy religiosos. La mejor policía es Alá, que les está viendo. Estos sí que llevan a rajatabla rezar 5 veces al día, cierran los comercios para rezar. Llevamos ya más de un mes en Arabia Saudí, porque esta es la 4ª vez que entramos. Todo Oriente Medio, para entrar de un país a otro tienes que pasar por Arabia Saudí. Arabia Saudí está en el centro y tiene pues países alrededor y entonces claro, pues tienes que ir saltándolos. Vamos a buscar una sombra que estará justo detrás de esos edificios para desayunar. Sí, en moto. Camión. Vaya. Está flipando. Camión. Vamos a ir detrás, ¿vale? Voy a buscar un sitio para meternos. En estos países, encontrar una sombra es un verdadero tesoro. Ella le va todo tapado. Bien recatadita. Cada vez que te acercas más a los sitios religiosos, Van más tapadas. más tapada todavía. Ya ni los ojos. Ni los Está toda cubierta. Qué pasada, ¿eh? Lleva la cara tapada, pero con 2 forros. Uno finito y otro más para que esté más oscuro. Cuando ya pasa a los hombres, levanta uno y se queda con uno que se ve, es una rejilla, pero se ve bastante. Pero es que cuando baja el otro ya No se ve todo nada. oscuro. O sea que me la mire. Los lugares de picnic en Arabia Saudí guardan una distancia considerable, como podéis ver, para mantener alejadas las miradas de los hombres de otras familias. Jaima, house. بعيد. Está flipado. España. Se despejona. اسبانيا عمان. ايش تسوي بعدين؟ Yes. نروح بعدين فين؟ No entiendo. English? مدينة. Medina. Yes. مدينة بعدين فين؟ Medina, Maca. اوه. Maca. طيب انا اروح. Farasan انا Island. اروح معه. What? ايوه. Te viene conmigo, ¿no? ها؟ A España. Nada, está flipado. Vámonos. We go. Bye bye. شو اركب هنا. Ahí, conmigo, ¿no? ها؟ No posible. Ahora vamos, tira. اركب هنا بعدين انا. No, thank you. We go. طيب انا
هنا ماما. هنا ولا هنا؟ No entiendo. هنا. Digo, dice que vaya a su casa. Ah. Sí. No, we go. Ok, bye bye, vámonos, tira. Masalah. Llega, chao, bye bye. Está flipado. Estamos entrando en la ciudad santa de Medina, una de las ciudades más importantes de la península arábiga. Mirad qué mezquita tan enorme. A ver si encontramos un sitio donde quedarnos. Qué calor. Dios, de verdad. Y qué tráfico también. Dios. De locura. Imagínate Meca. Bueno, acabamos de llegar aquí a Medina y ya nos han metido aquí con esta gente que he dicho que nos vamos, que vamos al hotel y que comamos algo con ellos. Vaya tribu aquí. Bye bye. ¿Me oyes? Ya, ya. Ahí va. Bye bye. Derecha. Bueno, pues este ha sido el recibimiento en Medina, nada más entrar. De repente abrieron un portal y aparecieron estos chicos. Insistieron en que entramos en su casa a comer con ellos. Hace mucho calor y dice que el verano no ha entrado aún. Aquí en verano Aquí, 50, 55. Sí, 50-55 grados aquí. Nada, suavecito. Uf, que socarrado. Pero en Kuwait hace más calor. Hello, Mr. Man. كيف؟ خير الحمد لله. Hello. مستر محمد الخيبري. محمد الخيبري. Haybari. إيه خيبر from خيبر. Haiba. Yeah, 180 kilometers from Medina. Ah. And you? Mr. Alam from Bangladesh. We go Bangladesh. Fazil. Invitation from Spain. You are welcome. Nice and you are welcome in Medina. Shukran. We are very happy, glad to meet you. Thank you. And we are in lunch time now. Sorry for coming for little this and so sorry No. for this little. You deserve more than this. Sure, no, But, thank you. Next time make deserve for we cut sheep for you inshallah. We kill sheep for you Thank inshallah. you. It's a lot. Shukran. Bueno, pues estamos con el dueño del hotel. Nos han invitado a comer con ellos. Fijaros que ha pasado de comida. O sea, aquí adelgazar va a ser imposible. Muy amables, muy gentiles. Pues, The owner of genial. hotel, Mr. Majid Khalji. El dueño del hotel. Shukran. Shukran. Sahten. صحتين صحة Hala, nos vamos a la mezquita. Remángate así. Bueno, estamos aquí en Medina y vamos aquí a la mezquita donde está enterrado el profeta Mahoma. Pues vamos vestidos para la ocasión. Sí, él nació, vivió y fue enterrado aquí. Ahí era su casa. Lo que hicieron fue derrumbar la casa y preservar donde estaba enterrado él. Construyeron la mezquita encima. Aquí es un sitio de peregrinación, así como la Meca. Es el segundo sitio más importante para los musulmanes en toda la humanidad. Y bueno, a ver qué tal. Hace muchísimo calor. Yo no sé cómo las mujeres aguantan porque yo tengo calor ahora y es de noche. Pues imagina. Pues imagina eso durante el día. Tiene que morirse uno. Es muchísimo calor. Bueno, como aquí es un lugar de peregrinación, las personas vienen desde lejos, duermen, entonces aquí está muy bien preparado, hay sitios para que la gente duerma, en el suelo, claro, con alfombras, pero para que duerma hay baños, tienes de todo aquí, todo cerca, porque claro, tener en cuenta que hay gente que viene de muy lejos, no va a estar aquí apenas un momento y irse, entonces se quedan aquí un tiempo. Y aquí atrás lo que se ve es los sitios donde están las mujeres, separadas de los hombres, el sitio donde duermen, donde descansan, ella y los niños, aquí atrás. Exacto. Y los hombres están en los otros recintos que hay más para allá. Hasta el año 2019 no se otorgaban visas para Arabia Saudí. Actualmente están dando a 46 países, pero sigue estando prohibida la entrada a las ciudades santas de Medina y la Meca, salvo para los musulmanes. El incumplimiento de esta norma implica expulsión del país y una multa.
Nosotros nos enteramos después de haber pasado por estas dos ciudades. La mezquita del Profeta fue la tercera construida en la historia del Islam. El tamaño de esta mezquita se aumentó de forma considerable tras la fundación de Arabia Saudí. Esta impresionante mezquita siempre está abierta y solo se cerró durante la pandemia del coronavirus. ¿Estás esperando a alguien? Bueno, muchachos, pues aquí está la mezquita donde está enterrado el profeta y es impresionante la cantidad de gente que hay. Imaginaros luego en las fechas de los musulmanes, sabéis que una vez en la vida por lo menos a la Meca, y todos también pasan por aquí, por Medina, porque son dos sitios sagrados de los musulmanes. Y bueno, pues ya habéis visto, sin palabras. Buenos días. Bueno, hemos quedado aquí en Medina 3 noches. La idea era quedar una noche más para poder terminar el vídeo, pero no fue posible. Y nos mete por aquí por un túnel. Esto es un parque. Ya lo sé que es un parque, pero ¿qué hago? Dar la vuelta, sal por ahí a la izquierda. La entrada a la Medina con vehículo, la verdad es que está bastante complicado. Hemos encontrado una chica por Instagram que vive en Yakarta, Indonesia. Vino aquí a hacer una peregrinación, no en moto, en avión. Hemos encontrado con ella y nos dijo que aquí en la Medina está prohibido que las mujeres conduzcan motos. ¿Sí? Tal cual. Lo veremos. Mira, la policía está ahí. Vamos a meternos aquí a la derecha. Mira, eso no estaba abierto, justo eso se abre, ¿has visto? Mira cuánta gente. Dice que no hay mucha. Calor, 40 grados que estamos. España. España. I'm Victor. Vámonos. Very nice. Thank you. Qué calor. Sucre. Dios, Wow. qué calor. Impresionante. Así que nos vamos ya mismo. ¿Ah? España. España. Yes. Thank you. ¿Ya? Vamos. La experiencia en Medina ha sido increíble y muy parecida a la que tuvimos en Irak cuando visitamos Kerbala, otro lugar sagrado. Ver la devoción que tienen los musulmanes es algo increíble que te hace entender muchas cosas. Nosotros tratamos siempre de ser respetuosos con cualquier religión o creencia. Ahora nos dirigimos hacia la ciudad de Jeddah, que está a unos 400 kilómetros y nos espera mucho desierto y mucho calor. Al venir aquí, un hombre del supermercado nos trajo té caliente y unas pastitas dulces y nos dice que queremos entrar dentro del súper porque hace mucho calor fuera, mucho aire caliente, así que nos vamos dentro. Bueno, pues el hombre nos ha dicho que entráramos aquí al supermercado porque hace mucho calor fuera. Nos ha traído un agua, un té, unas pastitas, tiene una alfombrita. Y aquí estamos esperando que el calor baje. Por lo menos que se ponga a 40 grados o 38 o algo así, porque es que a 46 no se puede andar. ...42 grados. Llevamos algo más de una hora conduciendo desde la última parada y el calor es insoportable. Hay viento y si levantas la visera te quemas la cara. Así que vamos a parar a comer y esperar unas horas más a que baje la temperatura. Nos vamos a echar hasta una siesta. No, después hace un calor, estamos a 44 grados de fuera.
Aquí tenemos la comida. Ese plato de arroz cuesta 12 euros. No es barato, el pollo aquí es caro. Esto en España no se puede hacer. Aquí comes y directamente te echas la siesta. Porque yo tengo un sueño, con el calor que hace fuera. Hemos estado ahí tumbados 2 horas echando una siesta. Pero ya es que había sitio para que la gente comiera y nos hemos ido, si no. 46 grados. Me voy. ¡Ah! Dios santo, qué calor. La Virgen, qué calor hace. Ni hablar. Bye bye. Vámonos a otra sombra porque no se puede ir en moto ahora. Casi 50 grados. El motor se revienta. Para continuar. Aquí, ¿no? A ver si aquí se ve. Es 46 grados. Casi nada. La Virgen. No la aguantas en la mano, está ardiendo, hirviendo. Increíble. Esta no es de beber, esta lo usamos para ducharnos y eso. Joder. Pero es que hace el mismo calor, casi. Bueno, 41 grados. Ha bajado un poquito a la sombra, claro. Al sol estaremos a 45, 46. ¿Estás ya? Un rato se hace de noche, vamos a buscar un sitio donde dormir y mañana madrugaremos. Wow. Se puede respirar casi. Ajá, pero mira que vista a la derecha, qué bonito, ¿eh? Tienes que cerrar la visera, ¿no? Y hay que cerrarla, si no te quema los ojos. Estamos aquí ahora en un sitio donde hay una fábrica de miel. Una fábrica de miel. Donde hay abejas, cultivan miel aquí. Estas abejas son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque son de esta zona específicamente. Como todas, cuando te pican. Son específicamente de esta zona por el calor que hace. Aquí hay un tipo de plantación específica que es unas florecitas muy pequeñas que dan en el desierto y salen en esta temperatura súper caliente. Yo me voy a poner todo. Y las abejas les encanta eso y producen una miel diferente. Dicen ellos que es la miel más buena del mundo. A 40 y tantos grados, pero me da igual. Mira cómo va. A mí no me pica la cabrona avispa, que a mí me pican siempre. ¿Listo? Yeah, take. ¿Esto cómo se pone? Aquí, cariño. And was it? Please give cover. ¿Por mí? Yeah, yeah. Me no. No, should be, yeah. No. Bueno, esto es nuevo, ¿eh? Yo, ya sabéis que me apunta a todo. Si te va a meter la abeja ahí. Hostia, se me va a meter por aquí la avispa, seguro. Es que además nos han preparado de todo. Mira, hasta sandía tiene aquí. ¿Ah? Supongo, cariño. O meterla en la cabeza, no sé cómo se dice. ¿Así? Ah, ¿Cómo? Ah. tenía de otro. Ok. Ok, ¿no? Tú también, tú te vienes también. Yeah. Venga. No. Que Fernando también se viene. Ese es más chulo. Okay, let me take my jacket. Y cuidado, pues sí, ponte la chaqueta. Ay, Dios. Sandita. ¿Vamos? ¿Listo? Ya veremos. Ya veremos. Mira, Welcome. Thanks for the experience. Mira, ve atrás. Sí, espérate por aquí, que ahí se te meten, cariño, espérate, ¿Eso? sí, espérate, aquí. Mírala. Les han puesto una sombrita, ¿eh? Dios, qué miedo. Vicente está cagado. Yo voy en la moto y siempre me pican, pues imagínate aquí, pasa una y me pica. Y lo gusto que estaba yo aquí en Arabia Saudí que no he visto ni una sola abeja. Y fíjate si hay aquí. Es que mira, ahí hay más. Water. Y aquí vienen a beber, claro. Si no hay agua. Hostia, le ponen palitos para que floten. ¿Qué? Abejas saudíes. Una experiencia más especial.
que é onde produzem mel. A ver, mira, especial mira. dessa região. Que só sai nessa temperatura tão quente. No te lo pierdas. Y este va sin guantes y con chanclas, ¿eh? Qué valiente. هلا 5-8-0-2 Verás tú si nos salimos corriendo. Que no nos conocen a nosotros. Joder. Dios, Dios, cuántas juntas. Nunca las había visto tantas. Dios. Dios, no empieces a dar saltos que salen corriendo. I don't have cover. Wow. Te se acojona también, ¿eh? Sin la carátula. A ver. Take care. Yeah, be careful, huh? Dios, mira, mira, mira. Santo. Dios. ¿Cómo se le ocurre a nadie, This, eh? see? This one to make a new queen. Ah, the Queen. Yeah, new queen. Ah, mira, las reinas son esas grandes. No, la están haciendo para And O this la están honey. haciendo. The Queen is there? No, no. Here? New This? queen. Not yet. He want to. New. Yeah. Ah, And this honey. ajá. Yeah. Honey, ajá. Yeah, Dios, this qué honey. buena. Joder. You can test. You Yeah. want, okay, put my You want? finger inside. Oh. Aí, ó, mete el dedo aí. Yo no me tomo el dedo ahí. Tá. You want this? ¿Tú? No, no. Não, não. Huh? Yeah, it's good. Yeah. Lá, lá, lá. Espera que La, hay la, la. pica. Venga, Yeah, it's quítame el delicious, guante. yeah. Yo, venga, quita el guante. Yeah, mío. it's good. Ok, ok, ok. Ey, venga. Voy a ser valiente. You need drive after, eh? ¿Right? Okay. This? Yeah. Aquí. Yeah, take. Oh. Ya está, sí. No. From the center. No, no From the puedo. center. Take from the center. Não, agora dentro, de dentro. Mete dentro, dentro. From the... Yeah. Dios, Dios. Lo que sea Yeah. por comida. De verdad. Come. Lo que uno tiene que hacer para comer miel. Sí, ahora No, espérate. no, ¿Cómo no. me I test from here. Yeah, take. Lá, lá, lá. From here, it's okay. From his finger. It's okay, you can put. No. Take. Buena. Dios, Tú, me tú. toca. Take from center, huh? Dame mi guante otra vez. ¿Cuál es mi guante este? ¿Qué me lo vuelvo a Yeah, poner? be strong. From the center. Mira, qué valiente, From Fernando. the center. No. Venga. Don't worry. Yeah. No, no, aquí Que muévete. te va a picar. No. From the Echa los center. huevos del centro. Come. Which center? Yeah. No. No problem. No problem, dale. No. Take from here. Que no te va a hacer nada, cariño. Yeah. Dios, Por unas here. estrellas. No. From here. Yeah. Ahí. Yeah, be strong. Ay. Mashallah. Ay, Dios santo. Don't worry. Venga, mete ahí fuerte, sin Ay, miedo. no. Sí. You queen, don't worry, you're queen. Ay, Está la You reina queen. ahí, dice. Yeah. Venga, no seas miedosa. coño. soy cagada. Down, from the center. Venga, ahí, mete el dedo. Sí. Verás tú que le va a picar. Ok. Venga, sí, Hold pero on. venga, métele ahí, que al final le van a picar al hombre. Ahí. Yeah. Ya está, muy bien, muy valiente. Ah, strong woman. Yeah. No. Toma, sujeta la cámara. Muy buena, ¿eh? Diferente. ¿Está Taste buena? different. Yeah. Super good. Me voy a poner un guante. Muy buena la miel, ¿eh? Es suave. Vale. Dios, vamos. qué miedo, qué miedo. Vale. Yo soy cagada por los insectos. Y si pica, más aún. Dios, ¿qué pasa? Pobre hombre, tío. ¿Le han picado, no? No sé, pero vamos. Sí, lleva varias ahí. Se las está quitando. Yo, ¿no ves? Aquí protegido. You see? Come. See the ¿Le ha picado? needle? Sorry. Yeah, it's okay. See? Ah, le ha picado. Oh. It's okay. Está acostumbrado. The heavy one in your hair. No problem. Claro, la pica. Tiene otra ahí. Si es que le están siguiendo. Claro, le ha metido el dedo ahí donde no hay que meterlo. It's because you put the finger The there. finger. They say, yo, don't do it again. Que le están siguiendo, le siguen. Sí. Angry. Sangre. Dios, qué calor. Alguien te están siguiendo también. Pues ya sabéis, ¿a mí me están siguiendo? Ajá. Dios. No, pues yo no me quito esto.
Yo esto me lo llevo puesto con el casco, vamos. Vienen hasta aquí, la cabrón, le siguen, al hombre. Ah, te fichan, dicen, este ha sido... ¿Qué? Bueno, pues nos han regalado 2 tarritos de miel como este y es miel natural 100%, o sea que no lleva ni azúcar, ni lleva ningún aditivo, ni nada, así que nos la vamos a comer, que tiene una pinta buenísima, después de la sandía. Thank you guys. Thank you, guys. Thank you. We really love it.